te pone en el mundo real. Sigue trabajando como estás haciendo y el año que viene nos vemos. Agradeces hacerlo porque es formar parte de ese grupo. Bueno, soy Sergio Cabrera, llevo toda la vida dedicado a las artes marciales, al deporte de contacto. Empecé con 7 años en un tatami y no he parado. La dedicación que llevo dentro del jiu-jitsu han sido pues, más de 20 años que entré por primera vez a un tatami, me puse un cinturón blanco de jiu-jitsu y desde entonces no hemos parado. No, ellos mirando para allá, nosotros mirando para allá. Mi nombre es Diego Cabrera. El jiu-jitsu a día de hoy es mi profesión, mi pasión y el motor que me anima a ponerme en funcionamiento cada mañana. Nos hemos juntado por la mañana, hemos quedado pronto. En menos de 15 minutos se juntan ya 50-60 personas y en cuanto lleguen todos estaremos superando las 100 personas. Bueno, lo bueno de este evento y lo mejor que sacamos del evento del día de hoy es el ilusionar a muchas personas que vienen por primera vez a una graduación. Yo soy Millán, hablo en nombre de todos los alumnos, no hablo solo en mi nombre. Tanto Sergio como Diego no solo son profesores de un arte marcial. Al final pasamos mucho tiempo juntos y el jiu-jitsu, como dicen, es un deporte muy duro, un deporte muy frustrante. Al principio, cuando empiezas, son todo barreras y la verdad es que cuesta mucho entender cómo superarlas. Como alumno, la graduación, ya cuando te dicen la fecha ya te empiezas a asustar. Y bueno, es un momento de cada profesor con su alumno, pues personal, de hablarle, de explicarle, de objetivos. Con cada persona pues te puedes extender más o menos, porque algunos tienen más que decir que a otros, decir qué cosas están haciendo bien, qué cosas tienen que cambiar, si se tienen que confiar, si tienen que intentar no relajarse, seguir esforzándose. En general es un poquito una pequeña charla personal con el alumno y que ellos pues tengan ese momento de comunión con el profesor en ese momento. Es que no se puede preguntar, macho. Bueno, señor, enhorabuena, tío. Enhorabuena, tío. Reparar grados. Bueno, tío, contigo he dudado si darte el cinturón azul, pero como creo que quieres competir y todavía no has hecho mucho en blanco, mira, ¿vale? Estar de sobra para el cinturón azul, técnicamente, pero a los competidores lo mido diferente. ¿Vale? Mira. Escucha. Por eso te digo. Mira. Le voy a poner poder. Oye, tío, te voy a decir una cosa. Para mí es un orgullo poderte poner este cinturón, tío. Totalmente. Hay algo importante en nuestras graduaciones. Decidimos que nuestro jiu-jitsu iba a ser ese tipo de cosas que no se pueden comprar. Es algo que te tienes que ganar. Esas pequeñas cosas, esas pocas cosas que en la vida que no se pueden comprar con dinero, eso iba a ser nuestro jiu-jitsu. Hay otras academias que cuando dan grados, cuando dan cinturones, los cobran. No tengo nada que decir al respecto, ni me parece bien, ni me parece mal. A mi hermano tampoco, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros nunca cobramos ni por un grado ni por un cinturón. De esa forma nos aseguramos, o es nuestra forma de verlo,
de que ese alumno cuando recibe ese grado, ese cinturón, sabe que se lo ha ganado, sabe que no lo está pagando, que no lo está comprando y que es únicamente su esfuerzo el que le ha llevado a obtenerlo. Eso es una parte muy importante para mi hermano y para mí y queremos que en este día todos nuestros alumnos sean conscientes de eso y que sepan que es lo más auténtico y lo más real que les podemos dar. Sí. Enhorabuena, macho. Si es que estoy que... Ahora es malísimo poniendo El grado de de tiembla en las manos. Jiu-Jitsu es distinto a otras artes marciales en las que se usan los cinturones. Por ejemplo, en judo, y karate, taekwondo, todo ese tipo de artes marciales más tradicionales llevan un sistema distinto con más cinturones en principio que el jiu-jitsu. Porque nosotros los colores que usamos son el blanco para la gente que comienza, de ahí se pasa al azul directamente, cosa que en las otras artes marciales no ocurre, morado, marrón y negro. Lo que sí es cierto es que cada cinturón, antes de pasar al siguiente color, debe de superar primero 4 grados que se van colocando en una cinta negra que llevamos en el cinturón. Entonces, por eso mucha gente cuando venga a la graduación no va a recibir el cinturón, va a ser graduada con estos pequeños graditos que se ponen en forma de 4 rayas en el cinturón. Yo cuando pienso en Jiu-Jitsu, pienso como en algo que está vivo realmente, ¿de acuerdo? Es algo que nace el primer día que venimos aquí, que nos ponemos el kimono, y empieza a crecer y es como un bebé, ¿no? Que al principio hay que estar ocupándose de él, es torpe, primero gatea, ¿vale? Tiene que aprender a andar, todo eso poquito a poquito, lo vamos consiguiendo con las clases, con los entrenamientos, con el esfuerzo, y se va haciendo grande, se va haciendo fuerte y va mejorando, ¿de acuerdo? Si tuviera que describir el Jiu-Jitsu en 3 palabras, diría que es eficacia, superación y persistencia. El momento de la cinturonada que tendremos hoy, pues es el momento casi más esperado a nivel divertido. Al final mucha gente no entiende, nos pregunta, ¿qué es eso? ¿Por qué esto? Bueno, ¿por qué? Yo puedo dar mi opinión de esto. Al final es un rito iniciático, es un rito de iniciación hacia un cinturón. Tenemos que pensar que en Jiu-Jitsu tener un cinturón nuevo es complicado porque la gente siente presión. Jiu-Jitsu es un estilo que tiene que demostrar. A ti no te dan un cinturón azul, un cinturón morado y no tienes que demostrar tu nivel. Aquí la gente pelea todos los días. Mis clases se distribuyen en hora y media y la última media hora es de combate diario. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie quiere que un cinturón blanco le gane si tienes un azul, nadie quiere que un cinturón azul te gane si tienes un cinturón morado y viceversa. Entonces, mucha gente tiene esa presión. Entonces, ¿la cinturonada qué es? Pues la cinturonada es un poco decirle, esto no es un camino fácil, te vas a tener que enfrentar a dificultades, va a ser complicado y es una especie de ritual de decir, mira, ahora mismo tienes que ponerte delante de un montón de compañeros que te van a dar con el cinturón y te van a dar duro. Aquí se ve la gente no sabe si una cinturonada, la cinturonada duele, la cinturonada te marca la espalda. Pero es una forma de que el alumno diga, bueno, tengo un camino por delante duro, pero no voy a retroceder, voy a seguir hacia adelante, voy a tirar y voy a llegar al final como todos mis compañeros. Entonces es un poco eso, es una forma de empezar diciendo, bueno, ¿estás dispuesto a seguir el camino que te tienes por delante? Sí, pues adelante. Y es un poquito así como lo hacemos. Y aparte, es verdad que también es una cosa divertida, que nos reímos un poco y que nadie está obligado a hacer. ¡Cámara, no! Normalmente nadie te dice que no la quiere hacer, aunque hay mucha gente que le da cosita a verlo y dice, madre mía, tengo que pasar por ahí, me van a dar un palizón.
al final nadie se lesiona. Sí que he tenido tuve una vez una anécdota con una chica que me dijo que le parecía fatal eso, que era darle una paliza que no venía a cuento, y que no es una paliza, es una cosa un poco divertida, te tienes que tomar por ahí. Y me dijo como que no lo veía muy bien. Entonces yo fui muy sincero con ella y le dije, mira, no voy a decir el nombre de la chica, pero le dije, mira, a ver, esto no estás obligada, evidentemente esto te tiene que divertir a ti como a nosotros. Si no es así, estás totalmente en libertad de, en el momento que recibas tu cinturón, no recibir la faisada o la cinturonada. Pero evidentemente te tienes que vestir e irte, porque es una cosa que es para todos, es para que todos participemos, y si una persona no va a participar, pues es mejor que se aparte. Automáticamente la chica dijo que lo iba a hacer, porque al final es otra parte más de la unión que hay de equipo, de la unión que tenemos con los compañeros. Es una cosa personal entre nosotros y al final pues agradeces hacerlo, porque es parte de formar parte de ese grupo. Y al principio es abrumador. A mí me han dado un cinturón morado en esta graduación. Por fin te puedo poner un cinturón. A ver si es verdad. Enhorabuena, Millán, tío. ¿Quién ha sido? ¿Quién es? ¿Quién lo ha dicho? Lo has dicho tú, a ver si es verdad. Sí, no, pues te va a pillar igual. Ay, tío. Enhorabuena, Millán. Pues yo recuerdo el día que llegué, que yo veía a los morados y eran magos. Era un nivel muy superior a cualquier cosa que podría imaginar yo, ¿no? Y verse con un cinturón morado, la verdad es que impresiona mucho. Vértelo atado impresiona muchísimo. Me veo en las fotos y se me hace muy extraño. Y solo es el tercer cinturón del Jiu-Jitsu. Imaginad lo que es ver a Sergio y a Diego, que los compañeros que son cinturón negro les tienen un respeto brutal. A ver, atención. Esto ya, a ver, siempre decimos de la graduación, no siempre se ve dar un cinturón negro, hay veces que sí, es un cinturón ya muy alto, ¿vale? Y no sé todos los días. Evidentemente esto ya sí es una responsabilidad. Y tengo que decir, yo hace más de 20 años ya que entré por primera vez a un tatami, me puse un cinturón blanco y entré a mi primera clase de Jiu-Jitsu. Y entré sin saber muy bien, realmente entré porque yo quería practicar algo de suelo, porque empezamos a entrenar a hacer MMA y no sabía lo mucho que el Jiu-Jitsu me iba a aportar en mi vida. Ese día que entré a clase no imaginaba que iba a estar aquí, delante de un montón de alumnos, siendo yo un cinturón negro y pudiendo dar un cinturón negro a un alumno, ¿vale? Para mí es una cosa que me emociona mucho, ¿vale? Me emociona poder hacer estas cosas y la verdad que me lo tomo muy a lo personal, ¿vale? Porque hay gente como Sergio, por favor. Bueno, Sergio es tan especial como para mí, como cualquier alumno, pero evidentemente lleva mucho tiempo conmigo, como muchos otros alumnos, y el trato es pues muy cercano. También es una persona que me ayuda, es una persona en la que yo me puedo apoyar en las clases, es una persona que un día que he faltado, pues porque estoy enfermo, porque tengo un problema, yo confío plenamente en él, y esa seguridad, pues esa seguridad hay que recompensarla, porque yo no le puedo dejar mi clase a cualquier persona sin saber. Entonces esa persona para mí es una persona de confianza, y ganarse la confianza de alguien yo creo que es muy difícil en la vida. Entonces para mí es una persona que, ¿qué más puedo decir?, en la que confío. Poder darle esto a alguien que se lo merece tanto como Sergio,
con lo que se esfuerza, lo que me ayuda, ¿vale? Porque es lo que digo, un cinturón marrón yo ya cuando lo veo en la clase... Vosotros sabéis los que entrenáis conmigo que los cinturones marrones forman a mi lado, no están... Porque para mí ya son una gran ayuda para mí, ¿vale? Antes dije que trabajamos con las personas nosotros, al final es la mejor materia prima. Y vosotros quizás no os dais cuenta, simplemente pues vamos a clase y tal, pero nosotros vamos pasando los días, los años, aquí hay caras que vemos hace mucho tiempo y algo de vosotros siempre queda en nosotros, ¿vale? Perdón que me emociono un poco porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho a lo que me dedico y os aprecio a todos muchísimo, ¿vale? Y de verdad que me emociono. Me emociono porque gente, por ejemplo, como Guille, ¿dónde está Guille? Que no le veo ahora. Aquí, gente como Guille, la amistad que tengo con él, una persona buena y lo que él te transmite, gente como Jesús, ¿dónde está Jesús? Siempre dispuesto a ayudarte, gente como Millán, ¿dónde está Millán? Que no le veo. Una persona con unos conocimientos, con una amabilidad, que está siempre dispuesto también a ayudarte y a hacer que llegues donde no llegarías tú solo. ¿Qué voy a decir? Gente como Saúl, que siempre tiene una tontería para que te rías, un tontaco, que siempre tiene una tontería para que nos riamos. Cada uno de vosotros nos aportáis muchísimo. Y el primer día que entré a un tatami y puse un cinturón blanco, yo no imaginaba las horas de tatami, las horas de entrenamiento, el sudor, las lesiones, lo que iba a viajar, las competiciones, todo eso no me lo imaginaba. Pero lo que nunca imaginé es la cantidad de buenos amigos que iba a hacer gracias al jiu-jitsu, ¿vale? Y gente como Sergio, que gracias al jiu-jitsu lo he conocido y estoy agradecido de conocer a gente como él, ¿vale? Y para mí es un gran orgullo y un honor y me emociona muchísimo poderle poner un cinturón, ¿vale? Enhorabuena, tío. Te lo mereces, macho, y que sepas que te aprecio muchísimo, tío. ¿Vale? Muchas gracias por todo, tío. Su momento. A ver si puedo. No hablé ni en mi boda. Está ahí. A ver, para mí es un honor y un orgullo que recibir el cinturón negro de estos dos pedazos de maestros, así como los restos de cinturones negros, porque sé que al final pues todos hablan, todos entrenamos juntos y somos un equipo. Y eso, y que hayan depositado su confianza en mí para llevar un cinturón negro y poder lo que sea, hacer lo que sea en un futuro, pues para mí es un orgullo. Y también os quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí sentados, ¿sabes? Porque sin vosotros esto tampoco es posible. Todas las horas de entrenamiento, todos los sparring, todas las luchas, pues quieras que no, nos ayuda a seguir evolucionando y aunque seáis cinturones blancos o acabáis de entrar, todos aportáis algo a este cinturón. Entonces os doy las gracias a todos, a los maestros y al equipo, que al final es una gran cosa. Bueno, pues al final yo creo que la conclusión que sacamos todos es eso, que el jiu-jitsu es un gran arte marcial, muy bonito, nos gusta, pero al final es la gente, ¿vale? El tema es la gente. Ah, espera, me falta una persona. Patri, ven aquí. Vaya, hombre. Madre mía, Que había una sorpresa al final. Ya te pensás que te escapabas, ¿eh? Voy a decir una cosa. Cada año intento engañar hasta el máximo a alguien. Eso es mentira. Te has colado. No. Te has colado. No, de eso nada. Hay muchos escalones en el jiu-jitsu. Dentro del cinturón blanco hay algunos que son auténticos asesinos. Hay compañeros que son asesinos y son cinturones blancos. Pero luego hay otro cinturón que es el azul. Esa gente está en otra categoría. Luego hay otros que son los morados, que los azules a veces creen que nunca van a llegar y es muy frustrante. Y luego están los negros del equipo. Entonces todo eso son escalones que no sabes cómo vas a superar cuando estás entrenando esto y cuando empiezas. Pues Sergio y Diego están mucho más allá de eso, ¿no?
El Jiu-Jitsu es lo más parecido a un superpoder que hay en el mundo. Y a mí y al resto de compañeros los que nos enseñan este superpoder son Sergio y Juan Diego, ¿no? Entonces, pues a veces los endiosamos un poco, pero porque detrás hay una dedicación que sabemos que es durísima. Bueno, es un poco mágico los alumnos, coincidir mi hermano y yo cuando nos viene mejor por fechas, por tema de trabajo, de competiciones, intentar que no coincida con ninguna competición importante, porque bueno, muchos alumnos al recibir cinturones nuevos tendrían que cambiar un poco su forma de entrenar o a algunos le puede un poco desestabilizar psicológicamente el tema de un cinturón nuevo antes de una competición, entonces siempre intentamos hacerlo después de los eventos más importantes. Bueno, claro, ¿qué hay que tener para un cinturón negro? Evidentemente, un cinturón negro tiene que tener un gran nivel técnico, que eso es obvio. Tiene que tener un gran conocimiento de la disciplina. Jiu-Jitsu tiene algo en especial y a diferencia de otros estilos que están ya muy pautados o artes marciales muy tradicionales que tienen como un Goki o un sistema de trabajo que de ahí no te sales, Jiu-Jitsu no es así. Jiu-Jitsu está muy abierto y Jiu-Jitsu tiene un nivel técnico que está en continua evolución, en continuo crecimiento y da pie a que cada persona pueda crear, pueda inventar. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que si hablamos de nivel técnico, ningún profesor del mundo conoce todas las técnicas o domina todas las técnicas, ni yo ni nadie. Eso es una parte interesante del Jiu-Jitsu. Entonces, evidentemente sí que se pide un gran nivel técnico, pero que nadie piense que un cinturón negro tiene que saber todas las técnicas del mundo ni nada parecido, porque es prácticamente imposible. Se le pide algo más a un cinturón negro. Se le pide porque aquí estamos hablando de una disciplina que mezcla muy bien el arte marcial con el deporte. El deporte de contacto de alta competición es muy efectivo, es un deporte muy exigente, el Jiu-Jitsu lo tiene, pero también tiene esa parte que se pierde a veces en el deporte, que es esa marcialidad, esa espiritualidad, si se puede decir de alguna forma, esa tradición del maestro. Realmente un entrenador de deporte, nadie le llama maestro, le llama entrenador, o le llaman, no, realmente aquí sí se conserva ese título de maestro al profesor, y entonces el cinturón negro se tiene que ir acercando un poquito a ese algo más que se pide, esa marcialidad, ese respeto, estar ahí para los demás compañeros ya como un referente, el ser una ayuda para ellos, el que la gente te va a consultar, el que la gente va a entrar a un tatami a verte y ve un cinturón negro y ya dicen, esta persona es una guía para mí, eso es lo que yo quiero, ese es mi objetivo, eso es lo que yo busco. Y eso hay que saber llevarlo, eso hay que saber ser un compañero para ellos, que no te vean como un rival cuando tú, por ejemplo, peleas con ellos, sino que te vean alguien de quien van a aprender en la rueda, no alguien que va a coger, me va a estrujar, me va a hacer un nudo y cuidado que no me haga daño. No, al revés, está para ayudar, está para colaborar con los demás y está para dar esa sensatez muchas veces en el entrenamiento, cuando está con un compañero. A lo mejor yo estoy dando clase, tengo otro cinturón negro y yo confío en que ellos, pues si yo no llego a todos, pues a veces tengo una clase, tengo 40 personas, no llego, yo confío, tengo un cinturón negro allí, esta persona es como si yo estuviera. Entonces tiene todo eso aparte del nivel técnico, de que gane a todo el mundo, eso es secundario para mí. Realmente yo lo que intento transmitir a mis alumnos que acaban de empezar, que vienen de cero, que nunca han practicado ningún arte marcial o que han practicado un arte marcial que no tiene nada que ver con esto, es que tengan paciencia y que sepan esperar. Si saben esperar, el Jiu-Jitsu les va a dar muchísimas cosas buenas para
crecer como artistas marciales, luchadores, pero también en su vida. Al jiu-jitsu hay que darle tiempo. Si el jiu-jitsu queremos acelerar los tiempos, no vamos a aguantar porque nos vamos a frustrar. Es un arte marcial complicada en el que hay que esforzarse en todos los niveles, no solo en el físico, sino también en el mental. Todo practicante que lleve tiempo haciendo jiu-jitsu sabe de lo que estoy hablando. Y mi consejo sería sencillamente venir a disfrutar, a pasar un buen rato, a ir aprendiendo al nivel que cada uno pueda, también dependiendo del tiempo que le pueda dar al jiu-jitsu. Y sencillamente eso, como digo, en la graduación darle ilusión. Según vas pasando años en Jiu-Jitsu, de pronto pasa una cosa muy extraña. Siempre tenías mucha gente delante. Yo recuerdo, siempre tenía mucha gente delante en las filas. Pero sigues viniendo y de pronto tienes a todos tus compañeros detrás. Y ya de pronto estás en la primera fila. Y delante tienes a Sergio, a Diego y a los cinturones marrones. Y eso es muy bonito. Y también, como dicen ellos siempre, eso ya te va preparando. Ya no vale que hagas cualquier cosa, ¿no? Ya todo el mundo de atrás marca la fila según donde te has puesto tú. Y no solo va a marcar la fila donde te has puesto tú, también va a ver qué actitud tienes tú y eso va a ser parte de lo que es el jiu-jitsu para ellos. Tienes que dar más ejemplo que antes. Cuando eres un cinturón blanco da igual lo que hagas. Si eres un cinturón algo más alto, ya tienes que empezar a dar ejemplo. Pero para los que ya lleváis tiempo, ya lleváis años, no os voy a decir otra vez lo mismo que ya han dicho ellos, solo deciros que sois gente excepcional, ¿vale? Todos. Y esto no es que lo diga yo, es un hecho, porque no es fácil, ¿vale?, adquirir el compromiso que tenéis con venir a las clases todos los días, ir a las competiciones, estar apoyando al equipo, ¿vale? Eso es difícil, los que ya lleváis tiempo lo sabéis. Y bueno, seguro, si os digo frases seguro que os suenan, frases de: joder, ahora te vas a entrenar a esta hora, con lo bien que se está en casita, ¿verdad? O te llaman los colegas y te dicen: pero el viernes también entrenas, tío, estás enfermo. O una que es muy buena dice: te vas a competir a que te hagan daño y encima pagas. O suenan, ¿no? Bueno, pues nada, que se joroben por no decir otra cosa, porque es que ellos no tienen seguramente la capacidad de sacrificio que tenéis vosotros. Así que por eso os tengo que dar las gracias a todos, ¿vale? Bueno, podéis aplaudir, sí. El futuro en el jiu-jitsu está en continuo crecimiento, es un arte marcial que hace años tú hablabas con la gente y nadie sabía lo que era. Ha llegado a un punto que todo el que vea una competición o vaya a competiciones se da cuenta del enorme volumen de competidores que hay, de la cantidad de practicantes a nivel mundial es impresionante. Y esto no hace más que crecer. Lo bueno que tiene el jiu-jitsu es que está en continua evolución, como digo. Entonces el jiu-jitsu de hoy no tendrá nada que ver con el jiu-jitsu dentro de 10 años, igual que el jiu-jitsu de hoy no tiene nada que ver con el de 10 años atrás. Cada vez es más exigente, cada vez el nivel técnico es mayor, cada vez los competidores son más profesionales y eso cada vez llama a más gente. Es una puerta también para muchos otros deportes de contacto y es parte fundamental de muchas otras disciplinas, como por ejemplo el MMA. Es impensable que una persona quiera tener un rendimiento en MMA sin tener un cierto nivel de jiu-jitsu. Yo sé que hay mucha gente que lo practica sin kimono, porque hoy en día el jiu-jitsu también tiene variaciones sin kimono, como el nogi, y entonces el crecimiento es exponencial. Nosotros en los gimnasios podemos hacer un balance de los últimos años y lo que estamos viviendo en los últimos años de gente probando las clases mensualmente, alumnos continuamente, es increíble.
Yo, por el jiu-jitsu, yo empecé a entrenar porque mi hermana tuvo una enfermedad muy grave. Se quedó en coma, yo dejé mi trabajo y empecé a entrenar. Y entrenaba 6 horas al día. Porque era mi salida. Yo entrenaba 6 horas al día y luego íbamos al hospital a ver a mi hermana. Con el tiempo mejoró. Pero descubrí un mundo que es un reto para toda la vida. Es un juego infinito, el jiu-jitsu. Y poco a poco me fui enganchando y fui sacrificando muchas cosas de mi vida por poder seguir entrenando. Cosas como trabajos que me iban a llevar fuera, cosas como pasar tiempo con amigos o con parejas. Pero si lo hice es porque era lo que quería hacer en ese momento. Y hablo por mí y por el resto de los compañeros. Al final estamos aquí porque es algo que necesitamos hacer, ¿no? Necesitamos volver a estar con nuestros compañeros, es nuestro mundo, son nuestros amigos, es la gente que mejor me conoce, la gente que más intimidades conoce, en muchos casos muchas más que mi familia. Y ya hablando de Sergio y de Diego, vamos, conocen mi vida íntima absolutamente, ¿no? Yo tengo mi padre, tengo una buenísima relación con mi padre, con mi madre también, pero hablando de mi padre, mi padre es una persona a la que admiro muchísimo. Pero, en cierto modo, Diego y Sergio sobre todo, porque es con el que más horas paso, yo siento que Sergio es una figura paterna muy especial. Y si yo algún día tengo la suerte de tener hijos, me encantaría que Sergio también fuera el profesor de ellos. ¿Qué es el jiu-jitsu para ti? Bueno, el jiu-jitsu es muchas cosas. El jiu-jitsu es mi forma de vida, es mi motivación diaria. El jiu-jitsu es lo que me ha dado prácticamente todo, porque desde que descubrí el jiu-jitsu descubrí un camino lleno de retos, me ha dado amigos, los mejores amigos que tengo están en el jiu-jitsu, me ha dado la satisfacción de competir, de ser campeón en muchas ocasiones, me ha enseñado también a perder y aceptar esas derrotas y aprender de ellas. Para mí jiu-jitsu es evolución, es crecimiento, es todo, es una forma de vida.